Entre calles llenas de historia se alza uno de los edificios más impresionantes de Sevilla. A día de hoy sigue siendo un símbolo sevillano donde la tradición, la cultura y la vida universitaria se encuentran cada día. Este edificio, al que llamaron el Escorial del tabaco, es un edificio monumental, pero al mismo tiempo es un palacio de la industria, como fue definido. Es pasear por historia y también meterte en una fábrica que sigue vigente, una fábrica de sueños y una fuente de ingresos, tanto a nivel comercial económico como a nivel humanístico y estudiantil. Este lugar fue uno de los grandes motores económicos de la ciudad y destaca por su impresionante arquitectura. Hoy paseamos por la antigua Real Fábrica de Tabacos. Hola, Lidia. Muy buenas de nuevo, Ignacio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oye, un placer volverte a tener el programa. El placer es mío. Muchas gracias. Bueno, hemos venido a conocer la antigua Real Fábrica de Tabacos y qué mejor forma de empezar a conocerla que por su exterior. Así que bueno, cuéntanos un poco cuál es el origen de este edificio, ¿no?, tan emblemático. El origen de este edificio, su propio nombre lo documenta, es establecer aquí una gran Real Fábrica de Tabaco, real porque la producción, la manufactura del tabaco es un privilegio real. Existía desde el siglo XVII en el entorno de lo que es la parroquia de San Pedro, unas antiguas fábricas, pero que no eran eficientes, y cuando esto se convierte en un negocio súper lucrativo para la corona, ten en cuenta que casi un cuarto de lo que llega a ingresar por renta en la corona es por el tabaco, pues esto hay que centralizarlo, esto hay que construir un edificio que sirva al propósito de su manufactura y, sobre todo, importante, lo hablaremos dentro de un poquito, del control, controlar sobre todo lo que entra y sobre todo lo que sale. Entonces, bueno, es un edificio del siglo XVIII y ese es el contexto histórico en el que surge inicialmente. Vamos a conocer más sobre sus características, arquitectónicamente hablando, externas. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, externamente es un edificio muy interesante porque aúna muchos enfoques que se dan en el siglo XVIII, cuando nos pasamos por la portada principal, que ahí es donde el arquitecto, en este caso ingeniero militar, Sebastián van der Bosch, le da mucho más empaque, sobre todo en su acceso, tiene un estilo, una visualización más en torno a la estética barroca, pero luego no deja de ser una fábrica y no deja de ser un edificio que busca ser sobre todo útil, y ahí es donde tienen más encaje elementos que tienen más que ver con el academicismo arquitectónico. Entonces se da de la mano muchos estilos, muchas formas de entender la arquitectura, que lo hace también un edificio muy interesante. En cuanto a patrimonio y conservación, hablando siempre desde la parte externa, porque ahora, bueno, pues entraremos y lo conoceremos más de cerca, ¿qué partes se han conservado desde sus inicios hasta ahora y qué partes son más actuales? Bueno, todo en su conjunto, lo que es el perímetro, la concepción espacial es original, está muy bien conservado. Sí que es verdad que cuando el edificio pasa a servir como Universidad de Sevilla, a partir de los años 50 del siglo XX, hay que hacer reformas de adaptación para su uso. Y mientras que antes, pues aquí en época del siglo XVIII no habría ventanas para evitar el contrabando, para que nadie tirara el rapé y lo sacara fuera para vender tabaco de contrabando, eso estaba todo tapado, y lo que sí existía eran oculitos en la parte superior, que de hecho se ve de una piedra distinta, para iluminar lo poco que se iluminaba en su interior. Es decir, una arquitectura que, más allá, sí que es cierto que se ha conservado muy bien, pero tiene obras de adaptación para servir al propósito actual que aún se mantiene, que es el de Universidad de Sevilla, sobre todo la habilitación de las distintas portadas que servían para las distintas facultades que existían entre 54 y 56, que se empezaron a establecer aquí en la antigua Real Fábrica de Tabaco por entonces ya. Oye, Ignacio, es complicado imaginarme lo que es el restaurado sin ventanas, o sea, prácticamente lo que tenía era pues muros, ¿no?, como bien dices, para evitar ese contrabando, y después ya cuando se convirtió en restaurado, pues ya sí, realmente se instauraron. Es curioso ese dato. Es muy curioso, no todo el mundo lo sabe, alguien se extraña de por qué las piedras tienen un carácter y una tonalidad distinta, pero se debe precisamente a eso, a las adaptaciones que muchas veces son forzosas en este tipo de edificios, que nos hablan además de adaptaciones a propósitos muy distintos, como podía ser una fábrica de tabaco a un edificio que sirve hoy día
administrativamente para la universidad y también para impartir clases, donde la luz es fundamental para cualquier entorno de trabajo. La ausencia de luz no es que estuviera ausente, encontramos en el techo lucernarios maravillosamente construidos por Sebastian van der Voort, incluso los óculos que existían anteriormente, existía luz, lo que pasa es que mucho más controlada. ¿Para qué? Para el propósito de casi militar que tenía este entorno, que incluso tenía un régimen disciplinario interno que explica, por ejemplo, la presencia de una cárcel, explica la presencia de un foso, explica la presencia de garitas, por ejemplo. Eso es, bueno, estamos hablando de la fachada y ahora vamos a acercarnos al entorno de fuera. Nos encontramos también en estos bellos jardines y en ese foso, que cuéntanos cómo surgen en ese momento, en el momento que se construye esa antigua fábrica de tabaco. Sí, el foso es lo último que se construye, pero era una prioridad, como lo he dicho, para la corona, evitar el contrabando y evitar que se colara dinero, que a fin de cuentas era un privilegio del rey. Y había que evitarlo a toda costa, no solo con las medidas que acabo de evidenciar, sino que se va a construir una estructura que es propiamente militar, que cuando hablamos de un foso pensamos evidentemente en un castillo. Y en cierta medida un poco funcionaba como tal, y en el siglo XIX incluso llegó a funcionar casi como fortaleza, como ciudadela en un momento muy puntual. Pero para el propósito del día a día era el de controlar el acceso a todo el entorno de la fábrica. Se temía que desde las ventanas, sobre todo más altas, pues se tiraran bolsitas de rapé del picado del tabaco a alguien que estuviera esperando fuera. Un foso evita el acceso y ese contrabando que se temía por parte de la corona, y las garitas evidentemente también permiten a las guardias ser guardias. Incluso se llegó a discutir administrativamente entre los ingenieros militares cuál era la mejor o peor forma. Ten en cuenta que excavar un foso en este entorno, además relativamente húmedo, muy cercano al río, era muy complejo, era muy costoso, y se discutía sobre la necesidad o no de construir este foso. Al final, Sebastian van der Voort fue perseverante, se acabó excavando, se construyeron las garitas, se inauguraron con la capilla en 1763, y evidentemente eso dotó de un mayor control y acceso a todo el entorno. ¿Qué características tiene este foso que rodea al restaurado? Bueno, es particular porque efectivamente no es un foso militar. Quien haya estado en una fortificación, sobre todo las que se construían en el siglo XVIII, un foso para una estructura de aquel tipo sería mucho más monumental. Es decir, es un foso adaptado a las particularidades de lo que es una fábrica de tabaco. Es interesante sobre todo la configuración de sus esquinas en curva, y sobre todo cómo se alimenta también de otros elementos y estructuras de control, no solo las garitas, sino que hay documentado una pequeña torre en el sector de la fachada sur, que hoy día ha desaparecido. Es decir, el control del espacio era prioritario para la corona, y es por eso que se ejecutó. Fantástico. Antes de irnos, para conocer su interior, ¿algo más que quieras añadir de este entorno, de las características externas de este edificio? Bueno, yo animo a todos los sevillanos y visitantes que se den un pasito por aquí, no solo por admirar esta obra magnífica, una fábrica que al mismo tiempo es casi un palacio, sino que también pueden admirar un entorno urbano muy interesante, el Palacio de San Telmo, construido ya por entonces como colegio de San Telmo. Más reciente el Hotel Alfonso XIII, y sobre todo que se maravillen con instalaciones de arte contemporáneo que podemos admirar por aquí, otras estructuras que se han sacado de la antigua fábrica de tabaco, incluso con el patrimonio natural, con especies tan interesantes como una jacaranda blanca, que de hecho está ahora mismo en flor, y que animo a todos los sevillanos que vayan a verla, porque es una rareza, es muy poquita. Parece que hay otra en Jerez, en Andalucía, y poco más, y es muy interesante y muy bonita verla, así que los animo a todos. Fantástico. Ignacio, gracias por introducirnos un poco más al contexto, ¿no?, en el que surge este edificio y a sus características externas. Ahora nos vamos para adentro a conocerlo. Muchas gracias. Ay, gracias. Hasta luego. Pues ya estoy aquí, Lola, de nuevo. Ya hemos conocido lo que es la parte exterior, que es impresionante, ¿eh? Sí.
La verdad que como estamos tan acostumbrados y por suerte pasamos muchísimo por aquí, se nos pasa desapercibido la grandeza, la monumentalidad del edificio, pero piensa que tenemos a nuestra espalda el que fue considerado el edificio civil más grande de Europa en todo el 18 y parte del 19. Que a veces esto se nos olvida. Impresionante. Bueno, Ignacio nos ha contado un poco pues la evolución del edificio, las características externas, también nos ha hablado del foso. Ahora ponnos un poco también en contexto dónde nos encontramos y bueno, Claro. qué simboliza esta entrada. Pues aunque yo sea de letras, tengo que poner números, que sabes que también en esto soy súper meticulosa. Tenemos que pensar que nuestra fábrica de tabaco, lo que hoy es rectorado, nace en 1728, con un anteproyecto, por así decirlo, que va a terminar en 1770 cuando se termine la construcción de los fosos. ¿Quiere decir esto que hasta el 70 no se empieza a trabajar? No, porque ya hay cigarreros y cigarreras en 1758, así que esto tenemos que tenerlo en cuenta. Para esa mitad de siglo, para 1750-53, se concluye lo que es la portada que tenemos a nuestra espalda y que es una delicia, una exquisitez, y en el que seguro que te ha llamado la atención un angelito o una fama que hay por ahí arriba con alas de bronce, o sea, unas chapas de bronce y que está hecho pues en piedra de estepa. ¿Lo había escuchado alguna vez, lo has visto, te ha llamado la atención? Sinceramente, Lola, no, me llama la atención pues evidentemente ese balcón, ¿no? Tan majestuoso, las columnas, pues por supuesto todo lo que la parece más un compone. palacio que una fábrica. Exacto, pero es verdad que ese angelito, no, concretamente, cuéntame más, ¿qué hace ahí? Fíjate, mucha gente lo vas a escuchar que lo nombra como el ángel de la fama, pero no es un ángel celestial que venga a anunciarte el juicio final, sino que realmente estamos hablando de una figura de la mitología romana, una figura que se dedicaba a extender bulos, chismorreos y que por tanto pues ponía en tela de juicio a las personas y desataba pues el desorden público, alteraciones sociales, y lo tenemos aquí precisamente con una trompeta que mira hacia el sol, o sea, hacia el nacimiento del sol, y con esas alas de chapas de bronce que tan llamativas resultan desde la calle San Fernando. Qué maravilla. Esta fachada es original, ¿no? Es También original. desde el principio del edificio la acompaña, pues está perfectamente conservada, ¿no? Está perfectamente conservada, además con sus previos trabajos de restauración que también nos ha costado su tiempo, pero seguramente te haya llamado también la atención que junto a este ángel de la fama, mal llamado ángel, porque como digo es una figura de la mitología romana, hay unas jarras de azucena que seguro pues has visto en las giraldas, en muchas fachadas, y que además es súper curioso porque junto a las giraldas, esas jarras de azucena conforman el escudo heráldico de la iglesia de Sevilla, lo que es súper curioso, aunque aquí es verdad que no alude nada al dogma ni a la Inmaculada, pero es verdad que hace alusión pues a esa tendencia, a esa moda que empieza en el siglo XX de meter azucenas en todos los huecos posibles. Qué bonito. Además también vemos, pues por supuesto, esa especie de león, ¿no? Ahí, pues al final protagonizando la entrada, ese arco de entrada, y también pues otros símbolos, ¿no? Como por ejemplo el barco, el mar. Claro, todo es alusión, claro, nosotros hoy lo entendemos como el rectorado de la universidad, entonces como que nos choca, no nos pega que veamos indios, que veamos a de tabaco, pero es que ten en cuenta, como siempre te digo, que todos los edificios se van reciclando, se van modificando y tienen diferentes vidas. Eso hace que pierdan su función, su sentido original, porque evidentemente ya no lo tienen, pero hace posible que siga teniendo una utilidad, un sentido a día de hoy. A día de hoy, pues esa decoración, esa iconografía que recibe la portada no va a compás o de la mano de lo que es la universidad, pero nos alude, nos recuerda al sentido original que era esa hoja de tabaco que va a poner a Sevilla como el monopolio, la fábrica de tabaco. Piensa que el 95, el 97% del tabaco que se fumaba en Europa en todo el 18 y el 19 salía de esta fábrica. Así que esto es curioso y sobre todo sorprendente. Tenemos, bueno, pues esta maravillosa fachada, todo el exterior. Ahora vamos a reconocer más el interior. Ignacio nos ha comentado un poco pues que se trata de un edificio emblemático del siglo XVIII. Cuéntanos un poco tú también, a nivel personal, pues cuál es el contexto en el que surge y bueno, cómo es esa construcción realmente. Claro. ¿Habría tabaco en Sevilla antes del 18? Por supuesto. Lo que pasa es que teníamos una fábrica de tabaco que ya existía en 1620 entre el terreno que tendríamos entre la iglesia de San Pedro y la del Buen Suceso. ¿Qué pasa? Que esa fábrica ya se está quedando pequeña, empieza a recibir muy mala fama, la producción es regular, la hoja de tabaco tiene ya pues poca calidad, entonces hay una necesidad de crear un nuevo espacio que vaya atendiendo a esas demandas y a esas necesidades. Entonces llega desde Madrid el teniente general y militar que se llama Jorge de Borbón, dice Sevilla necesita otra cosa, vamos a crear un espacio, una infraestructura que realmente cobije estas necesidades, y como necesitamos un espacio que sea industrial, pues ahora nos iríamos a un polígono, pues entonces se vienen a lo que hoy conocemos por Puerta de Jerez, pero que mucho antes se conocía como la zona de las Calaveras, porque era un lugar de enterramiento romano. Entonces aquí no molestaban a nadie, la producción tenía libre albedrío, por así decirlo, y tenían más que espacio suficiente para poderlo hacer. Bueno, pues si te parece bien, ¿algo más que añadir antes de entrar o vamos ya para adentro? Si quieres entramos. Pues vamos para adentro.
Bueno, Lola, nada más entrar nos encontramos con este maravilloso vestíbulo, que bueno, que también era el vestíbulo de la antigua Real Fábrica de Tabacos, ¿no? Tal cual, y tal como entramos parece que estamos en otra época, ya no parece que estemos en 2026 porque ya nos cobija unos pilares enormes, una oscuridad, una sensación también de fresquito, pero piensa que el vestíbulo también ha ido cambiando. Por supuesto era la zona de llegada y de recibimiento, de bienvenida a las cigarreras y a los cigarreros, pero piensa que también tiene sus modificaciones, sus reformas. Date cuenta que, como te decía antes, los edificios se van reciclando, se van reformando en función a las necesidades que van surgiendo y a día de hoy hemos empequeñecido, por así decirlo, o dosificado todos los espacios, pero piensa que bueno, sería mucho más amplio porque al final lo que necesita la hoja de tabaco y la propia producción son grandes pasillos, grandes estancias y un trabajo más en comunitario y no tan individual, por así decirlo, en lo que es la producción. Pero a mí lo que me interesa también, antes de que lleguemos al vestíbulo, es que nos pongamos en imágenes de cigarreras del 18 y el 19 que llegan a la fábrica. No cogen un Tucson, no cogen el metro, sino que muchas de las cigarreras vienen del barrio de Triana. Van a cruzar el río y lo van a hacer, además esto me parece súper curioso y reseñable, desde un embarcadero que tienen propio y que recibe el nombre del embarcadero de la cigarrera. Así que se bajarían justito al lado de la Torre del Oro. El vestíbulo es una maravilla, Lola, pero no se quedan atrás esas escaleras que vamos a asomarnos a Que verlas. son monumentales y que también nos engañan. Cuéntanos, ¿qué características tienen? Pues fíjate, si las pudiéramos probar, son escaleras súper cómodas, altas y que están pensadas, fíjate que lo que es la loseta, lo que es el tamaño para la calzada, es súper ancha, con lo cual es una escalera que es muy desahogada, que la subes y no te cansa, pero también te decía que tiene un poco de engaño porque cuando Jorge de Vermont, en 1728, hace este proyecto, plantea un edificio de 3 plantas y nosotros tenemos 2. Lo que pasa es que la trampa es que tenemos una entreplanta. A la primera planta vamos a subir por escaleras como esta, que son monumentales y espectaculares, pero a las entreplantas vamos a subir por escaleras que están un poquito más escondidas y que nos metemos prácticamente en un laberinto, que son secundarias y que en los edificios centrales, o sea, en los espacios centrales del edificio, no los vemos, sino que tenemos que ir buscándolas. Y ahí también está la magia, un poco el encanto del rectorado. Vemos también, vamos a pasar por aquí, nos asomamos, pero vemos también que en cada planta hay como un descansillo, ¿no? Vemos también esos arcos, ¿no? También que son muy característicos, porque imagino que es para que se ilumine, ¿no? Claro, y también para favorecer las corrientes de aire. Date cuenta que es una planta, o sea, un edificio para el trabajo. Si estamos en una fábrica, ahora sí que gozamos de unas condiciones de higiene, de salubridad, tenemos un reconocimiento médico, pero la fábrica de tabacos no. Entonces, voy a intentar que por medios naturales, por recursos, por herramientas naturales que me dé el propio espacio y la propia geografía, vaya creando corrientes de aire que me favorezcan el intentar paliar los contagios, favorecer la humedad que tanto necesita la hoja de tabaco y crear esas corrientes de aire, porque date cuenta que son plantillas muy numerosas, que están trabajando muchísimas horas en común y que por donde ese contacto es permanente. ¿Qué voy a hacer? Pues a través de los patios, de los arcos, voy a ir intentando crear esas corrientes y favorecer, pues paliar ese contagio. ¿Y de qué más nos puedes contar? Porque no solo la parte superior, por supuesto, de las escaleras, sino debajo también lo que vemos, esos arcos. Es que se cuida el mínimo detalle. A nosotros nos llama mucho la atención que una fábrica, que para nosotros no es un edificio civil, sino que es una zona de producción y de trabajo, se cuide tantísimo el detalle. Antiguamente pensaba que si subimos lo estaríamos haciendo liar el tabaco. Estaremos encontrándonos con las cigarreras que vemos, por ejemplo, en el cuadro de Gonzalo Bilbao, liando la hoja de tabaco. Me gustaría hablar también, Lola, de la evolución desde los orígenes, ¿no? En ese siglo XVIII, cuando empieza esta fábrica a funcionar y hasta su final. ¿Cuántos años estuvo en funcionamiento esta fábrica? Pues date cuenta que nacía en 1728, termina el edificio en el 70, pero en el 58 ya hay actividad, ya hay gente trabajando, para que nos entendamos, y están pues prácticamente hasta 1950. Es verdad que hay un cese de la actividad por mala producción, por mala fama, baja calidad de la hoja de tabaco, pero piensa que están prácticamente hasta 1950, que ya la traslademos a los remedios. O sea, estamos hablando de cerca de 200 años, prácticamente, ¿no? Aproximadamente 200 años. Las condiciones laborales imagino que también evolucionarían, ¿no? Por supuesto, gracias a Dios. Eso es, nos comenta que por supuesto pues las condiciones no eran las mejores, claro que no, pero imagino que desde sus inicios, ¿no? Sí. En el siglo XVIII hasta ya cuando termina el siglo XX, pues sí se mejora, ¿no? Sí, la condición de trabajo. claro, se va intentando mecanizar, hacerlo cada vez más mecánico, por eso se va buscando que la hoja de tabaco pues esté en manos de mujeres, que son manos más pequeñas, más dúctiles, que trabajan mejor todas las manualidades, todas estas actividades tan de mano de obra tan cercana, y después pues bueno, hay una mejora tanto en las condiciones laborales, de higiene, de salubridad, y se va buscando la mecanización, pero es verdad que al principio todo es muy artesanal. Date cuenta que si nos fumáramos un cigarrillo de estas cigarreras sería una pieza totalmente artesanal. Bueno, pues vamos a seguir conociéndolo. Me ha impresionado mucho la parte esta de las escaleras, sí. Ya la entrada impresionaba, sí, esa sí, fachada, pero vamos a ir para una de mis partes favoritas, que es muy luminosa. Venga, vale, vamos para allá.
Bueno, pues estamos en uno de los 5 patios del restaurado, en el patio del reloj, y tenemos aquí una auténtica reliquia, que cuéntanos qué es. Sí, realmente es uno de los 5 grandes patios principales de la universidad. Después tenemos varios secundarios, algunos que son gemelos, y aquí tenemos una máquina a modo de muestra para que nos hagamos un poco a la idea de cómo se trabaja ese tabaco, porque es verdad que es una producción muy paulatina en el tiempo, que pasa de un cigarrillo totalmente artesanal a los mecánicos industriales que tenemos a día de hoy. Entonces, para eso vamos a ir trabajando también un poco con la conciencia económica de mientras más plantilla, más trabajadores tengo, más dinero voy a tener que invertir, con lo cual voy a intentar sustituir mano de obra por maquinaria industrial que me vaya facilitando y además ayudando. Date cuenta que estas máquinas pueden liar como 30-40 cigarrillos por minuto. 30-40 por minuto, que increíble. Es una barbaridad, ¿no? algo que en nuestras manos no nos darían abasto. Entonces le viene muchísimo mejor, a nivel empresario, ¿no? Le viene mucho mejor este tipo de máquina, que además te has dado cuenta que son individuales, o sea, ocupa lo que sería como un escritorio, un pupitre prácticamente de una persona, y así serían pues salas y pasillos enteros de una tabacalera tras otra, una tras otra, y detrás de ella pues una cigarrera liando el cigarrillo. Estamos hablando, Lola, que estas máquinas las que se usaban prácticamente casi al final, ¿no? Al cierre, porque esta máquina concretamente data del 1920. 1920, date cuenta que en 30 años ya las cigarreras se van a ir de aquí y se van a trasladar a los remedios. Que antes hablamos de la figura de la cigarrera, piensa que lo que es la plantilla de la fábrica de tabaco tiene hombres y mujeres. Hombres a nivel más pues de mantenimiento, seguridad, gestión, administración, y mano de obra femenina, sobre todo para la producción del tabaco. Piensa seguro, a partir de ahora, fíjate en las manos de un hombre y de una mujer, por lo general nuestra mano, la mano femenina, tiene menos dorso y más dedos. Y además por lo general son manos más pequeñas que las de los hombres, y esto ayuda muchísimo a la producción tanto del secado de la hoja de tabaco, el tratamiento de la hoja de tabaco, el liar el tabaco. ¿Cuántas personas podrían trabajar aquí? Aproximadamente miles y miles de personas. Más de 600, 800 seguro. Wow. Eso solo mujeres, por supuesto. Ya después, claro, como te Aparte, decía, todo... plantilla de mantenimiento, de seguridad, de administración, de gestión. Pero lo que es en cigarrero únicamente, más de 1000 seguro. Y es maravilla pasear por este patio del reloj, que bueno, cuéntanos por qué ese nombre. Se llama reloj por el reloj que lo corona, que ahora mismo lo vemos un poco regular porque se está en trabajo de restauración, pero así es el nombre que recibe por él. Pues cuéntanos un poco también las características, vemos esos arcos, ¿no? de medio punto, si no me equivoco, también esos ventanales. Cuéntanos qué características tiene recuerda este patio. mucho al Renacimiento, a lo que son los esquemas, las composiciones del Renacimiento, que además viene muy a la teoría y a lo que es el fundamento de la fábrica de tabaco, el abrirse, el expandirse, tener un trabajo mental antes del físico, por supuesto, y buscando pues la armonía, la proporción. A lo largo de todo, los poquitos metros que hemos recorrido la fábrica de tabaco, te va a llamar la atención que todo es súper armónico, súper ordenado, es lo más fácil, es lo más llevadero, también lo más barato y lo que más me sustenta, lo que más rápido me levanta, y después, bueno, pues armónicamente tiene una estética que también va muy en consonancia. Hablábamos previamente con Ignacio en cuanto a la parte externa, pues que se modificó cuando se convirtió en restaurado, ¿no? Y se añadieron esos ventanales. ¿Aquí se ha modificado algo o se mantiene también, tal cual? También todas las ventanas que estáis viendo son postizas, posteriores. No había ningún tipo de ventanal aquí, Aquí ni ahora balcón. mismo el lateral que tenemos justo detrás tuya no. Entonces también se modificaron pues esos ventanales, ¿no? Porque anteriormente se evitaba ese contrabando, pues evitando cualquier tipo de contacto con el exterior. Date cuenta que el edificio lo tenemos que proteger y defender hacia afuera, pero también desde dentro. No tengo yo todas conmigo que una cigarrera debajo de la falda lleve tabaco y después pueda contrabandear. Entonces eso lo vamos a garantizar, esa seguridad propia interna, por medio de la cárcel, por medio de los fosos, y también intentando paliar un poco pues las posibles salidas y las posibles amenazas, riesgos que conlleve infraestructuramente, ¿no?, lo que es el edificio. Cuéntanos más sobre esa cárcel, porque aquí había una cárcel antiguamente. Había una cárcel. Cuéntanos qué características tenía. Pues una cárcel que si quieres después podemos entrar, es súper pequeñita, a día de hoy es el Departamento de Historia Moderna, contaba con sus celdas porque, como te habrás fijado, cuando entramos por la calle San Fernando tenemos 2 garitas pequeñas que van custodiando lo que es la portada, lo que es la puerta del edificio. Siempre que entramos ahora en una fábrica y tenemos que picar o tenemos que fichar con nuestra hora de entrada y nuestra hora de salida, las cigarreras también lo hacían. Es verdad que no un control, un registro tan exhaustivo como hacemos a día de hoy, pero sí que daban la cara, por así decirlo, a esos sargentos, guardas que estaban esperando. De la misma forma, cuando salían, requisaban y revisaban sus vestidos, si se habían llevado algo de contrabando, si iban igual que volvían. En el caso de algún altercado, algún problema, algún fichaje de contrabando, tenían su celda en la cárcel. Wow, increíble. De hecho, si quieres después te cuento una historia de la cárcel. Sí, eso lo vamos a conocer después, y ahora vamos a seguir conociendo pues también parte de este patio. ¿Aquí qué se hacía? ¿Qué funciones se desarrollaban? Esto realmente es una zona de paso. Lo que es el trabajo y lo que es el tabaco realmente no va a estar en los patios, sino que va a estar en las diferentes estancias, pasillos, salas dedicadas a eso. Entonces esto realmente es como zona de paso, de trasiego y también de recreo, en cierto descanso de la cigarrera,
puedo salir a la calle, pero puedo quedarme dentro de la fábrica en lugar pues, de un comedor o una sala de recreo, por así decirlo, en el propio patio. Fantástico. Y por aquí encontramos una escultura que preside este patio del reloj muy impresionante, que es nada más y nada menos que ¿de quién? Santa Ella. Ella, el fundador del Rectorado, lo que conocemos a día de hoy ya como la sede de la Universidad de Sevilla. Que bueno, cuéntanos cómo fue esa transformación, ¿no?, de la antigua Real Fábrica de Tabaco. Lo que es la Universidad de Sevilla nace en 1505 y es gracias a este fundador, a Santa Ella, que vemos ahí en esta obra de Joaquín Bilbao, que ves que nos está cediendo, parece que nos está enseñando ese pergamino con el que tiene bueno, pues, los escritos fundacionales de la universidad y también la bula papal, porque la necesita por parte del Papa ese permiso para poder criarla. Una persona que, aunque aquí lo vemos ya en edad madura, piensa que con 23 años ya es bachiller, hace el doctorado en teología y en arte, va a tener el prestigio y bueno, el abrazo, por así decirlo, de muchísimos clérigos y papas, y además es por los Reyes Católicos nombrado el primer visitador de Sicilia, y ahí además vive en primera persona un intento de asesinato. Finalmente pasa, o sea, lo sobrevive, y va a ser quien ponga los cimientos a la Universidad de Sevilla, que tiene su rectorado en esto que hoy estamos conociendo como antigua fábrica de tabaco. Vamos a seguir avanzando, pero creo que me cuentas también, Lola, cómo fue esa transición entre convertirse en la antigua Real Fábrica de Tabacos y ahora, a día de hoy, ser la sede de la Universidad de Sevilla. En 1950 se cierra la fábrica, cuando se propone, ¿no?, pues ubicarse aquí. Al muy poquito tiempo, date cuenta que ya en 1505 existía la Universidad de Sevilla, pero igual que en la fábrica, antigua fábrica que teníamos entre la iglesia de San Pedro y Buen Suceso, necesita un espacio más grande que atendiera esas necesidades. Lo mismo pasa con la Universidad de Sevilla. Surge la oportunidad y la posibilidad de establecerse aquí, y aquí van a sentar el rectorado. Cuando decimos rectorado nos referimos al organismo o al órgano de mayor prestigio, autoridad y disposiciones dentro de la universidad, en este caso de la Universidad de Sevilla. Qué maravilla. Bueno, pues ahora vamos a seguir avanzando y en este patio encontramos una sala muy especial. Sí. Se trata de la gipsoteca, que adelántanos qué es. Claro, una gipsoteca aquí lo tenemos a modo de pasillo o una sala un poco rara, pero date cuenta que una gipsoteca es un espacio que se ha musealizado, es decir, un espacio corriente y moliente, pero que nosotros hemos pretendido hacerla museo. Nos sirve para estudiar, analizar y conocer obras que es, bueno, de cualquier etapa histórica, griega, romana, barroca, y además yo tengo una favorita que si quieres te la enseño ahora. Pues, ¿vamos para adentro? Venga. Vamos para adentro. Zappi, presente y futuro de PTV Telecom. Nuestro STV, un dispositivo único que convierte cualquier televisor en una experiencia inteligente, sencilla y sin límites. Miles de títulos a la carta y contenidos locales que nos hacen diferentes. Ahora todo ese contenido tiene su espacio propio. Más PTV, una sección exclusiva donde encontrarás lo mejor de PTV, tanto en directo como a la carta. Zappi, más PTV. La diferencia está aquí. Bueno, nos hemos saltado la mayor parte de la gipsoteca, por no decir toda la gipsoteca, y nos hemos venido hasta el final, pero es que aquí está para ti la joya de la corona. Mi favorita, totalmente. Cuéntanos, ¿de qué se trata? Mi favorita es el torso de Belvedere. Te decía que en una gipsoteca es un espacio que se ha musealizado, ya veis que estamos en un pasillo, y es verdad que artísticamente o a nivel de material es muy pobre, porque lo que estamos viendo son vaciados de yeso, o sea que son figuras que han sacado de un molde, que no estamos hablando ni de mármol, ni de madera, ni de bronce, o sea que materialmente es muy pobre. ¿Por qué nos viene bien? Porque vamos a conocer mucho mejor la anatomía, porque nos podemos acercar y a nivel de estudio, de análisis, podemos comprender muy bien la historia del arte. Son dimensiones auténticamente reales. Sí. El mismo torso. Y además colosales, llama la atención lo enorme, lo vasto, ¿no?, que es. Ves que prácticamente está como inacabado, que lo que tenemos es el torso, y lo viene muy bien para conocer esa anatomía, ese cuerpo que después vamos a ver, y esto es referencia, es como el punto de partida para Miguel Ángel, para Rafael, para la Capilla Sixtina, y así se conoce especialmente bien lo que es la anatomía humana de forma natural, sin postizos, sin trampantojos, y se asocia a dos personajes, bien a Belvedere o bien también al guerrero de Troya que se llama Ajax. Y lo que nos interesa de esta escultura es que estamos viendo un cuerpo, pero nos tenemos que imaginar el resto. ¿Cómo nos imaginamos el resto? Pues piensa que estamos viendo a una persona que está planteando su suicidio. Así que tenemos que imaginar que tendría su brazo derecho sobre la rodilla, que estaría en un aspecto reflexivo, pensativo, meditando ese suicidio que va a ejecutar. Vemos también una parte del boceto, ¿no? Exacto, Inicial, que también es súper interesante. Siempre que vayas a un museo o una catedral, es verdad que pocas veces se expone, pero siempre que haya, fíjate, porque
ahí se notan y se puedes percatarte, ¿no?, de los cambios que se han hecho, las modificaciones, si se han presentado más de un boceto o no, antes de en lo que es el trabajo de supervisión, y es súper interesante. Qué maravilla. Bueno, pues ya una vez que hemos visto el final del recorrido, vamos a avanzar un poco y vamos a conocer más pues el numeroso número de bustos que hay aquí, esculturas, relieves. Cuéntanos un poquito, por ejemplo, qué encontramos por aquí. Aquí, por ejemplo, tenemos retratos, le sigue un friso y después vamos a conocer un montón de esculturas o bien sedentes o bien itinerantes, o sea, que estén de pie, pero que nos vienen genial porque conocemos así tanto el bulto redondo, es decir, figuras que no van a estar en un retablo, por así decirlo, sino que pueden rodearse. Entonces vamos a ir viendo cómo se trabaja el derecho, el trasero, el delantero, el trasero, detalles, por ejemplo, de ciertas zonas que normalmente no se ven tanto, y como digo, pues lo que es sobre todo el tratamiento anatómico, o sea, cómo se trabaja un músculo, cómo se trabaja un hueso, cómo se trabaja la expresión de miedo, de terror, o por el contrario, de dulzura, de dormición. Entonces nos viene especialmente bien, como digo, para el análisis. ¿Cómo ha sido el cribado para elegir estas obras de arte? Porque hay tantísimas en el mundo, pero bueno, no es fácil, ¿no?, a la hora de elegir, Totalmente. porque ¿cuántas obras hay aquí totalmente? Aquí pues puede haber unas 30, 40 seguro. Y es complicado, Es ¿no? complicado, Elegir y date solo cuenta que 30, también hay 40. más, que hay mucho patrimonio de la universidad que no se conoce, o que está, bueno, pues en otras condiciones de conservación, o que están en restauración, o que por el fondo que tienen no son tan interesantes. Pasa como en los museos. Tenemos un museo en exterior, por así decirlo, que lo veamos, pero también hay un museo de archivos, que pues no son piezas especialmente interesantes, o que no están bien conservadas, o que no tienen el fondo, por así decirlo, o el parangón para estar expuestas. Y eso pasa también aquí. Aquí hemos ido seleccionando, aunque como digo cuesta mucho, porque hay que hacer un cribado especialmente grande, pues de las más interesantes, de las más excepcionales, las mejor trabajadas, las más significativas para la historia del arte, y también las mejor conservadas. Fantástico. Bueno, pues vamos viendo un poco más por aquí también. ¿De qué año se datan esta parte de aquí, estas esculturas, y qué tipo de esculturas Las son? originales son normalmente del siglo I, del siglo II antes de Cristo, también posteriores, todo lo que tiene que ver sobre todo con mitología griega y romana. Y también es interesante ver la evolución, aunque todo lo que veamos es moderno porque son yeso, pero es interesante ver la evolución, por ejemplo, en el tratamiento del pelo, cómo se trabaja el pelo en mitología griega, cómo lo hacen los romanos, qué tipo de herramienta van a utilizar, cómo van a ir tallándolo, también las expresiones, cómo intentamos hacer ese Photoshop y ir quitando, por así decirlo, rejuveneciendo los rostros, también las proporciones, la armonía, si trabajamos pies, trabajamos en extremidades muy grandes para hacer cierta corrección óptica, si no, en fin, que esto es bastante interesante y llamativo. Es un lugar, bueno, pues como dices, al final didáctico, pero bueno, Sí, también sí, sí. es muy llamativo no solo para los estudiantes, sino también para sevillanos y visitantes, porque Totalmente. paseando por aquí a lo que otra, siempre ves a muchos Sí, turistas, sí, ¿no? de hecho, También es que en que este se pasillo acercan. te digo ya que hay siempre más visitantes, más turistas que estudiantes. Eso es. Bueno, al final vienen a ver el rectorado y se quedan alucinados, ¿no? Con que ¿Quién haya no? este ¿Quién no? rinconcito, esta Totalmente. gipsoteca, bueno, pues que no es tan usual de encontrar Totalmente. en otras Es un universidades. joyerito, sí, sí. Eso es. Bueno, pues seguimos avanzando por aquí. ¿Hay alguna obra que quieras reseñar? Aparte de, por supuesto, tu favorita, ya hemos empezado con esa, está al final del todo, pero bueno, por aquí, no sé. Pues mira, a tu cuéntanos derecha algo tienes unos frisos, unos fragmentos de friso, y me interesa también que veas cómo se va trabajando el relieve. Si antes te decía que vemos esculturas de bulto redondo que se pueden rodear y que podemos conocer en 360 grados, estas por ejemplo no, pero sí es verdad que no nos podemos imaginar por ese tallado, por ese trabajo de escultura que se ha ido haciendo en el friso. Ves, por ejemplo, pues bajo relieve, alto relieve. Aquí es verdad que no tenemos el hundo relieve o el relieve en negativo, pero sí es verdad que se va conociendo la destreza y también la exquisitez del autor de cuánto me quiero esmerar, dónde me voy a esmerar, por qué lo voy a hacer. Por ejemplo, fíjate los caballos que siempre van buscando pues esa postura en corbeta, que haya más dinamismo, más expresión, más movimiento. Y también, bueno, pues eso, proporciones que a veces no se consiguen tan bien, porque estamos hablando de 2 dimensiones, no de 3, entonces a veces es más complicado y bueno, es llamativo. Bueno, entonces el primer objetivo de esto, por supuesto, como bien has dicho, pues es conocer, ¿no?, más allá, pero también no solo eso, sino ver la evolución. Eso Totalmente, es llamativo sí. también, ver cómo la historia del arte ha ido evolucionando a lo largo de los Exacto. años. Sí, sí, sí. Y para tanto los estudiantes como la universidad a nivel patrimonial le viene de lujo porque es exponer lo que tiene. Y muchas veces yo siempre digo que todo lo que no se conoce se pierde. Si yo no lo conozco, no lo expongo, no me intereso, al final eso se termina perdiendo porque pues no suscita interés, lo voy guardando, lo voy olvidando, no lo estoy cuidando. Cosa que no cuida, cosa que se abandone, que se pierde. Entonces esto es una manera de hacer que sobreviva, que siga vigente y también de conocerlo. Importante que no se nos olvide esa Venus de Milo que encontrábamos también en el inicio Sí, del era recorrido. como la bienvenida, era el spoiler de Eso acércate en es, este pasillo que ¿sabes? aquí viene lo gordo. ¿Por qué crees que se ha elegido esa, por ejemplo, Bueno, es una entrar? pieza Bueno, magistral en la increíble. historia del arte y además súper reconocible. Cualquiera que entre, por más o menos cultura general que tenga, la sabe reconocer. A lo mejor no le da el nombre y apellido, pero se dice, oye, pues yo esto lo he visto en lámina, lo he visto en litografía,
lo he visto a lo mejor en estado ruinoso en X parque o en X, pero es súper reconocible, entonces es como el foco. La pieza idónea, ¿no? Sí, para sí, para llamar la totalmente. atención a la hora de entrar. Bueno, pues vamos terminando o empezando, como podemos decirlo, en este pasillo maravilloso con esta, bueno, pues escultura de yeso vacías que nos teletransportan, ¿no? a toda esa evolución de la historia del arte. Y vamos a seguir recorriendo parte del restaurado, si te parece bien. Por supuesto. ¿Vamos? ¿Dónde, Venga. ¿dónde vamos ahora? ¿Te apetece la capilla? Vamos allá. Bueno, Lola, nos hemos venido hasta uno de los lugares más mágicos de la antigua Real Fábrica de Tabaco, que es la capilla. Exacto, además mágico, especial y un joyero. Date cuenta que esta capilla, que también hemos remodelado, hemos modificado, nacía también con ese proyecto de Jorge de Vermont de fábrica de tabaco. Igual que había una cárcel, igual que había ciertas estancias y ciertas zonas para las cigarreras, también tenían su capilla, que hoy conocemos por Capilla de los Estudiantes, pero que nació como Capilla de los Remedios. Y piensa que también el edificio, lo que es el espacio, se ha ido modificando, porque era realmente una nave única, y ya después la hemos modificado en el siglo XX sobre todo, y tenemos una especie de abanico de 3 naves que es muy difícil de nombrar, de distinguir, pero que Recoleta es súper coqueta y es un espacio mágico, especial y de trascendencia. En esta nave principal tenemos al Cristo de la Buena Muerte, al Cristo de los Estudiantes, y en las otras 2 naves laterales, ¿qué encontramos? Tenemos a la Virgen de los Remedios, que es la que realmente pone los cimientos, el origen de esta capilla, y la Virgen de las Angustias, que también es la titular de la Hermandad de los Estudiantes. Piensa que todo lo que estamos viendo aquí, por suerte lo tenemos aquí, pero que podría estar perfectamente en el Museo de Bellas Artes o en el Museo del Prado. Te cuenta que el Cristo que tienes detrás de ti, que es el Cristo de la Buena Muerte, es una obra de Juan de Mesa. O sea, estamos hablando de los mejores exponentes, embajadores del talento de la ciudad a nivel internacional, que se hace para 1620-22, y que tenemos a un Cristo justo en el momento en el que acaba de morir. Por eso nos resulta tan dulce, y realmente la idea de Juan de Mesa, la idea del proyecto de los jesuitas cuando encargan esta obra, y la idea que puedes recibir cuando te pones debajo de él, no es de estar viendo a un Cristo fallecido, un Cristo muerto, rígido y duro, sino que estás viendo un Cristo dormido. Por eso también la dulzura que desprende esta capilla es también en parte gracias a Juan de Mesa, que cuando diseña este crucificado, lo hace sin corona de espinas, que mucha gente piensa, oye, pues es que le falta el complemento, le falta el atributo de la corona de espinas. No le falta, porque sobre las trazas, sobre el diseño, por así decirlo, de Juan de Mesa no se tienen en cuenta. Otra cosa a tener en cuenta es la luminosidad que entra en esta capilla por ese oráculo, ¿no? que vemos en el centro, que bueno, cuéntanos un poco las características. Un óculo que parece que está pensado para proporcionar la luz justa, para el recogimiento, pero también para el abrazo, la bienvenida a la oración y el recogimiento, y es espectacular. Además, también según el momento del día en el que venga, va recibiendo una luz diferente y ayuda muchísimo, o bien a esa expansión, por así decirlo, a esa alegría, o bien al recogimiento. ¿Cómo era la vida en esta capilla pues en el siglo XVIII, ¿no? Cuando empieza la antigua Real Fábrica de Tabaco? ¿Fue buena la acogida por parte de los trabajadores? Sí, yo me la imagino también como una zona muy de paso, igual que pasamos por la catedral o por El Salvador y saludamos a San Cristóbal, todos los cocheros, camioneros, por así decirlo, conductores, las cigarreras y todo el personal de la fábrica. Quiero imaginar que pasan por aquí únicamente como voy a saludar a la Virgen de los Remedios y ya tengo el día, por así decirlo, en paz, en tranquilidad, o justo al salir. Oye, pues termino y rezo una oración, estoy un ratito con la titular. ¿Cómo evoluciona pues ese uso, ¿no? de la capilla cuando ya se implanta aquí el rectorado? Claro, pues date cuenta que lo que es el Cristo de la Buena Muerte es propiedad de la Universidad de Sevilla. Lo que pasa es que tenemos la coincidencia, por así decirlo, que en 1924 nace lo que es la Hermandad de los Estudiantes por el deseo de profesores y de estudiantes que empiezan a rendirle culto al Cristo de la Buena Muerte. Pero no aquí, lo que hoy conocemos por Capilla de los Estudiantes, sino en la Iglesia de la Anunciación, la antigua casa profesa de los jesuitas. Van a crear esa hermandad, en el 26 procesiona por primera vez, y desde entonces, bueno, pues lo tenemos en esta capilla. Estamos entonces de aniversario, hace justo un siglo, ¿no? Desde esa fundación de la Hermandad de los Estudiantes. Totalmente, una hermandad de los estudiantes exquisita a nivel patrimonial, también a nivel de logística, de patrimonio va sobrado, y además puedes decirlo muy orgullosamente. ¿Cuál es la situación actual de la Hermandad de los Estudiantes? ¿Qué nos puedes contar? Pues yo lo considero que está en un momento bastante exponencial, o sea, está situada desde los orígenes, o sea, desde la fundación, con muy buena acogida, con una clase, con una elegancia que se derrocha cada martes santo desde que sale por las puertas del rectorado,
y que también en su buen hacer, en su quehacer, y además voy más allá porque ya no es solo lo que es la hermandad de los estudiantes, sino el servicio que presta la capilla al servicio, bueno, pues a lo que son los alumnos, el profesorado, hacen que esta capilla, que te decía antes, las cigarreras pues las tendrían de paso y a modo de salud, siga siendo un referente y una zona, una parada para todos los estudiantes. Yo recuerdo, o sea, yo no había examen, porque este fue mi cole, aquí estudié yo no había examen que terminara y no pasara por aquí, para dar las gracias porque había terminado, para pedir porque me dieran un empujoncito, y también, bueno, pues hay que tener en cuenta que tiene un servicio de asistencia religiosa la Universidad de Sevilla, que aquí, bueno, pues tiene su sede y que es desde luego un lujazo. Encontramos una capilla muy pequeñita, con esas 3 naves, como dices, pues al final muy sencilla, pero tiene muchos símbolos. ¿Alguno que te gustaría destacar? Totalmente. A mí especialmente me gustaría que viéramos la Virgen de los Remedios, para recordar el origen de esta capilla y de sus cigarreras, porque claro, como decía, todo se va reciclando, se va modificando. A día de hoy el titular es el Cristo de la Buena Muerte y la Virgen de las Angustias, pero si nos vamos al lado del Evangelio, tenemos a la Virgen de los Remedios, que es la que realmente le da nombre y la que pone sentido, origen a esta capilla. El retablo seguramente te llama la atención porque es un poco como más postizo, más llamativo, parece que no va muy en consonancia con la talla barroca exquisita que tenemos de la Virgen de los Remedios, que también nos recuerda algunas imágenes de Huelva. Tenemos una Virgen muy dulce, muy niña, que nos presenta al niño. Fíjate que te decía antes en los detalles de las manos, lo diferente que eran las manos de las cigarreras de los hombres, pues fíjate que aquí se puede apreciar muy bien. Unas manos súper finas, de doncella prácticamente. Y me interesa también que nos fijemos en la ropa, lo que es el atavío, que estamos viendo una ropa, por así decirlo, una vestimenta que no es natural porque es madera, es talla, pero parece que tiene movimiento, parece que tiene peso, se puede distinguir dónde hay oro, dónde hay tejido, dónde hay algodón, y ese movimiento que, bueno, siendo una talla y siendo algo completo que no recibe aire, no parece que nos está engañando, y que sí que vemos el aire, el dinamismo, esa expresividad tan teatral, tan del barroco. Hay otra cosa que me ha llamado la atención, Lola, de esta capilla, y es que se han usado asientos en todas las naves orientadas hacia la nave principal, para aprovechar cada rincón, ¿no? Sí, porque date cuenta que es muy pequeñita, hay que aprovechar el mínimo. De hecho, es que tenemos además sillas también auxiliares y anexas, por así decirlo, en cada rinconcito. Muy pequeñita. Me ha encantado. Bueno, pues si te parece bien, vamos a seguir terminando de visitar el restaurado. Seguimos. Vamos para allá. Lola, estamos sumergiéndonos en la antigua cárcel. Así es. De la fábrica de tabacos. Y bueno, y en esta parte a la que vamos a entrar, ¿qué encontraríamos? Claro, pues date cuenta que te decía, es un edificio que tiene zona de mantenimiento, capilla, la propia producción, lo que es la propia fábrica, y también una cárcel para procurar esa defensa, esa protección y también castigar, por así decirlo, dar pena a todos esos excesos y esos problemas o altercados que pudieran haber en la fábrica. Eso es, y nada más entrar tenemos este pasillo y tenemos pues un patio principal, un patio, ¿no? Sí, un patio interior que es súper coqueto y que, como te decía, va a procurar paliar pues esos contagios, favorecer las corrientes de aire tan necesarias en todo lo que es el edificio, al tener tantísima gente trabajando por aquí. Qué maravilla. Bueno, encontramos por aquí actualmente, bueno, ¿qué encontramos? Claro, ya no hay cárcel, lo que tenemos es el encontramos Departamento de Historia Moderna, pero es súper curioso porque dentro de lo pequeñito, lo coqueto que es, puedes ir leyendo, aunque es verdad que la planimetría pues se ha ido modificando y reciclando, pero puedes ver los antiguos azulejos que recalcan pues las celdas, los calabozos uno por uno. Por la puerta que hemos entrado, esa puerta de hierro, ¿era la auténtica? No. No. Y la puerta esa de madera tampoco. O sea, aquí realmente original que lo que es la encontramos. planta, los cimientos, la planimetría de un patio principal, para así decirlo, como distribuidor, organizador del espacio, y las propias celdas, pero ya después, verdad que tenemos que ir modificando y adaptándolo a las propias necesidades del rectorado. Fantástico. Bueno, y por aquí háblanos un poco también de las características. Vemos ventanales, no sé si algo se modificó. Muy poquito, también. Sí. La mayoría. ¿La mayoría se modificó cuando se convierte en rectorado? Sí, a lo largo de todo el proceso de lo que es la fábrica, lo que es la producción, nos vamos a ir adaptando a ahora necesito esto, ahora me quito el otro, y por supuesto cuando lo convertimos en rectorado. ¿La cárcel estuvo activa durante todo el tiempo que estuvo la fábrica funcionando? Así es. ¿O hubo algún periodo en el que no la usaron? Es verdad que entre el 35 y el 50 se paralizan las obras de lo que es la fábrica
y también hay un año que están sin funcionamiento porque la planta de tabaco tiene muy mala calidad, empieza a tener muy mala fama, no tiene acogida, Sevilla pierde un poco el monopolio, pero de manera constante es verdad que es algo, un seguimiento bastante prolongado en el tiempo. Bueno, madre mía, encontramos aquí, bueno, pues auténticas reliquias, ¿no? Lo que vinieron a estudiar al rectorado y encontrarte pues esa capilla tan mágica de la que venimos, esta antigua cárcel, bueno, pues venir, ¿no?, a hablar con un profesor al despacho donde había un calabozo. Totalmente, impresionante. Se comenta que por aquí también se rumorea un poco y se siente, se palpa todavía el espíritu de Carmen, que seguro que has escuchado hablar de ella. Quiero que me lo cuentes, ¿has escuchado algo? Eso te quería decir, ¿qué anécdotas o rumores de leyendas? Imagínate el millar de cigarreras que han ido pasando por aquí, entre ellas la más famosa, la más conocida, seguro que la has escuchado alguna vez, también por la producción literaria, musical, que ella es protagonista, es Carmen. Una de las cigarreras, bueno, pues que embelezaba a todo el mundo por lo guapa y lo estupenda que era, y se enamora del sargento José, que estaría donde hemos visto las jaritas, o sea, a modo de voy requisando y voy fichando quién entra, quién sale, cómo y de qué manera lo hace. Pues ellos se enamoran, viven una historia de amor, pero José es súper celoso y un día, bueno, pues hiere a uno de los compañeros porque ha piropeado a Carmen. Entonces, por eso, el propio José va a estar donde estamos nosotros ahora mismo, en esta antigua cárcel. Él vive aquí pues un tiempo ese prisión, ese castigo, esa condena, pero Carmen va a ir a la par que tiene su relación con él, va a rehacer su vida y se va a enamorar de un torero, el torero Escamilla. Cuando José sale de la cárcel y se entera de estos rumores de que Carmen se está viendo con otro, va a la plaza de toros y cuando va a empezar cuando ya está justo a punto de terminar el festejo, coge a Carmen por la espalda, que había ido con sus amigas a ver a su torero torear, a Escamilla, le atraviesa la espalda con una espada. Al final declara y él mismo se arrepiente y se declara a la autoridad. Wow, es una de las más conocidas, pero hay miles, hay ¿no? miles y miles por conocer, que también estamos en ello. Claro que sí, tantísimas personas que pasarían por esta antigua cárcel durante tantísimos años. Bueno, pues ya nos queda muy poquito, ¿no?, por conocer, ¿no? Ya estamos llegando al final, total. Venimos de esa maravillosa capilla que, oye, me ha encantado, ¿eh? Me ha encantado. Sí, y además se me ha olvidado contarte, porque claro, el edificio tiene su historia, pero también en el entorno. Te hablaba del Cristo de la Buena Muerte, de Juan de Mesa. Piensa que en 1983 veríamos un suceso totalmente paranormal casi, y es que se desprende parte de la cabeza, o sea, porque se desprende lo que es la cabeza de lo que es el anclaje de la cruz en uno de los traslados hacia la iglesia de la Anunciación, que como te decía antes, era la casa profesa, antigua casa profesa de los jesuitas. Y es entonces cuando, tal como se retira, se desprende lo que es la cabeza, la llevamos a restaurar, que se encarga el profesor Arquillo, y igual que tenemos pues un contrato, un testimonio, un documento que nos atestigua, pues esta obra es de tal autor y tenemos un contrato, tenemos una firma en la propia obra, se encuentra dentro de la cabeza un papelito con la firma de Juan de Mesa. Entonces a ella no nos quedaba duda de que esta obra era del importantísimo imaginero y embajador, como te decía antes, universal del talento de la ciudad, Juan de Mesa. Oye, pues sí, no se podía quedar ahí en el tintero. Totalmente, sí. Bueno, pues tras esa pincelada de la capilla y visitar pues esta antigua cárcel, al actual Departamento de Historia Moderna, vamos a ver una de las partes finales, ¿no? Sí. ¿Qué nos queda? ¿El aula magna? El aula magna. Pues vamos para allá. Venga, vamos para allá. Lord help me, I'm so basic, they should put me down. Trying to hang around with this crowd where that's not allowed. I got the wrong look, you won't align with their brand, oh no. But I thought if I played it right, they still might greet me in the stand. Bueno, pues ya vamos llegando al final de este recorrido, una pena, porque quedan todavía muchísimas cosas al final que se podrían visitar. Es enorme. Pero bueno, lo dejaremos para otra ocasión, si es posible, porque no da tiempo a todo. Vamos a ver una de las grandes aulas donde se realizan los exámenes, ¿no? A día de hoy. A día de hoy el aula magna. Ahora mismo estamos en la Facultad de Geografía e Historia, porque sabes que en el rectorado tenemos diferentes facultades, esta es la de Geografía e Historia, y aquí es donde se examinan alumnos de Historia, Geografía e Historia del Arte. Entonces pone como el final, igual que ahora estamos poniendo fin al recorrido por el rectorado, pues aquí se pone fin con esos exámenes en el aula magna. Piensa, cuando decimos aula magna, tienes que pensar automáticamente en latín, que aula significa el atrio o el patio principal de una casa y magna es grande, entonces el lugar más importante o más llamativo, más grandioso, más monumental del rectorado. Es verdad que a día de hoy pues el aula magna prácticamente se utiliza para conferencias, ponencias y exámenes, ya no se toman tantas decisiones cruciales, importantes en el aula magna, sino que se utilizan otros espacios,
pero bueno, etimológicamente sí es verdad que tenemos que buscar esa raíz del latín porque nos viene genial para entenderlo. Ahora encontramos estos pasillos, ¿no? Y estas aulas vacías, solo bueno, pues al final se llena de gente cuando es época de exámenes. Sí, claro, o cuando hay conferencias, ponencias o algún evento así llamativo, pero por lo general al aula magna solo vienen los estudiantes para examinarse. Bueno, que hay muchísimas aulas aquí, por supuesto, muchísimas, esto es enorme. Esta es una de las principales, pero hay muchas más. Bueno, pues llegando ya al final de este recorrido, vamos a volver otra vez a los inicios, a esa fachada, si te parece bien, pero antes me gustaría que hiciéramos una reflexión, ¿no? Y un resumen de todo lo que hemos visto hoy y de cómo ha sido la evolución, ¿no? De ese siglo XVIII, cuando se origina esta antigua Real Fábrica de Tabaco, hasta el día de hoy, que bueno, pues encontramos el restaurado. Pues sí, yo te lo resumiría que no ha dejado de ser fábrica. Es verdad que hablamos de una primitiva, de una original fábrica a nivel de producción y ahora pues a nivel intelectual, pero no se deja de fabricar, de producir sueños, inquietudes, vocaciones. Entonces te diría que la Fábrica de Tabaco, aunque con diferentes idas y venidas y diferentes usos y diferentes infraestructuras también y uso de la misma, pero se ha mantenido como fábrica y esperemos que nos dure muchísimo tiempo más. Qué bonito eso. Y además no solo que se ha mantenido como fábrica, sino que entrar es teletransportarte a aquella época. Totalmente. Quizás esta es una de las partes más a lo mejor o menos llamativas, pero ese vestíbulo, esos también claustros, esos patios. También la luz, de verdad que acompaña mucho, te transportas por completo a otro tiempo, a otro espacio. Y también es verdad que dentro de la bulla, del bullicio que tiene, del ruido que tiene, es completamente diferente al que tienes en calle San Fernando y ya por supuesto en dirección a la avenida. Y ya retomando la actualidad también, actualmente ¿qué estudios se hacen aquí? ¿Qué tipo pues de carreras? Aquí estudiamos desde filología, todo el departamento de geografía e historia, o sea, todo lo que tiene que ver con antropología, arqueología, historia, geografía, historia del arte. Yo, por ejemplo, estudié aquí la disciplina de historia del arte y recuerdo esta etapa, este cole, como las más bonitas, especiales y enriquecedoras de mi vida estudiantil. Hay multitud de carreras, para que se animen, pues serán unos privilegiados, ¿no? Desde poder luego, estudiar aquí. Que esta sea tu oficina o tu biblioteca o tu lugar de diario, es un lujazo. Es una maravilla. Bueno, Lola, pues vamos para abajo y vamos a, bueno, pues ver por última vez esa maravillosa fachada principal. ¿Te parece bien? Estupendo. Vamos para allá.